Hello students, welcome back to your English class. This is lesson number 2, there was and there were. Today, we're going to learn how to use the verb there is and there are, but in the simple past. Remember to take notes about the uses of the new grammar, the new structure, and obviously the rules and examples. So, let's start. Uso de there was y there were. Vamos a utilizar estos verbos de una manera muy similar en como lo hacemos en el presente simple cuando utilizamos there is y there are, es decir, el verbo haber. Pero en esta ocasión vamos a estar hablando de expresiones o de tiempos en el pasado. Por lo tanto, va a significar en español había o hubo. Si ustedes todavía no han visto el video de explicación de la gramática, del uso y las reglas de there is y there are en español, les voy a dejar abajo en la caja de descripción el link para que entren a la liga y puedan observar el video de la explicación de la gramática en el presente simple. Sin embargo, en esta ocasión vamos a hablarnos y a concentrarnos en el uso que tendría there was y there were en el pasado. Veamos a continuación entonces cuáles son esas formas afirmativas, negativas e interrogativas de utilizar there was y there were. Comencemos entonces con there was. There was, como ya les expliqué, va a tener el significado en español de había o hubo. Esta es la forma pasada del verbo there is, que sería en el presente. Y como recordaremos, solo lo vamos a utilizar cuando hablemos de objetos en singular. Por ejemplo, there was an accident here yesterday. There was sería la forma pasada. Hubo un accidente aquí ayer. Como podemos ver, en rojo se encuentra resaltado la palabra clave que me indica que esta oración se encuentra en el pasado, ayer. Y vamos a utilizar o a resaltar an accident, es decir, que está hablando de algo en singular. Por otra parte, tenemos there were. There were es la forma pasada de there are y tiene el mismo significado que there was, había o hubo, pero en este caso lo vamos a utilizar cuando hablemos de cosas plurales. Por ejemplo, there were some books on the table last night. La noche de ayer había algunos libros sobre la mesa. ¿De acuerdo? Es decir, que en estos momentos esos libros ya no se encuentran ahí. Como podemos observar, resalto some books. Quiere decir que son varios, es más de un objeto. Por lo tanto, tengo que utilizar there were para expresar que había o hubo libros encima de esa mesa la noche anterior. Veamos entonces la forma afirmativa. Vamos a utilizar there más el verbo to be en pasado, ya sea was o were, más el complemento de la oración. Tenemos ejemplos. En esta ocasión vamos a utilizar estos ejemplos que la señora nos está dando de lo que ella recuerda de su juventud. When I was young, there was a big mirror in my room. Cuando yo era joven, había un espejo grande en mi habitación. There were expensive curtains in my room. Habían cortinas muy caras en mi habitación. ¿De acuerdo? Nos damos cuenta entonces como there was se refiere a una sola cosa, en este caso el espejo. Y there were se refiere a varias cosas, por ejemplo en este caso las cortinas caras. Y recordemos que la frase resaltada en rojo me quiere decir que es un evento pasado, cuando ella era joven. Otro ejemplo puede ser el siguiente. There was a small bank in my town when I was a child. Había un banco pequeño en mi pueblo cuando yo era niño. There were many horses in the town I left. Habían muchos caballos en el pueblo donde vivía. Entonces, como podemos darnos cuenta, en la primera oración, there was a small bank. Habla solo de un banco pequeño.
Y por el otro lado, en el uso de there were, habla de muchos caballos. Entonces vemos cómo utilizamos la forma plural y singular del verbo haber. Por otra parte, tengo la forma negativa para formar oraciones utilizando there was y there were. Como primer punto necesito utilizar there más el verbo pasado, ya sea was o were, más el not, que es lo que me va a negar esa oración, más un complemento de la oración. Veamos el mismo ejemplo tomado de los anteriores. When I was young, there wasn't a TV in my room. Cuando yo era joven, no había una televisión en mi habitación. There weren't lamps in my room. No había lámparas en mi habitación. Entonces nos damos cuenta la misma fórmula. Solo que en este caso vamos a utilizar la forma negativa wasn't y weren't para expresar de la inexistencia de algún objeto o de alguna cosa en algún lugar. Tomando el ejemplo anterior, también podemos hacer oraciones negativas. Una de ellas sería There wasn't a cinema in my town when I was a child. No había un cine en mi pueblo cuando yo era un niño. Y por otro lado, para utilizar el plural, podemos decir There weren't cars in the town I left. No había carros en el pueblo donde yo vivía. Y finalmente vamos a ver la forma interrogativa del verbo había o hubo en el pasado. There was an accident. Esta es nuestra forma negativa. Para formar eso en pregunta, lo que vamos a hacer es que vamos a intercambiar la posición del verbo to be en el pasado de la siguiente forma. Voy a comenzar con el was y después el there. Was there an accident? Y al final, obviamente, tengo que poner mi question mark o mi signo de interrogación. Lo mismo va a suceder con las oraciones que utilicen were, es decir, aquellas que están en el plural. Por ejemplo, were there books on the table? Y para contestar estas preguntas, recordemos que son preguntas cerradas, es decir, aquellas que contestan solamente con dos opciones. Yes or no questions. Preguntas de sí y no. Y las respuestas quedarían de la siguiente forma. Si mi respuesta es afirmativa, voy a responder yes, there was. Recordemos que tengo que utilizar la misma conjugación del verbo to be para responder en mi respuesta. Y después, si nuestra oración fuese negativa, entonces tendría que decir no, there wasn't y negar aquel verbo to be en el pasado. Lo mismo va a suceder si hablo del plural. Respondería en forma afirmativa yes, there were y no, there weren't en caso de que mi respuesta fuera negativa. Bien chicos, entonces con eso terminamos nuestra lección del día de hoy. Remember, practice makes perfect. So, let's practice. Ahora nos vamos a ir a la parte práctica de esta lección. Es ahora donde ustedes tienen que contestar su workbook, es decir, su libro de ejercicios y poner en práctica todo lo que aprendimos el día de hoy en la lección. Recuerden también tomar notas de los apuntes que vimos el día de hoy en este video y subirlos a la plataforma en la que estamos trabajando. Entonces, esto es todo de mi parte, chicos. Nos vemos hasta la próxima. See you soon. Bye.